¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 29 de diciembre de 2017, el último día en que hacemos programa este año, último panel del año, y vamos a contarles quiénes son nuestros invitados en esta oportunidad. Está don Tomás Duval, bienvenido Tomás, como siempre. Decíamos antes de empezar el programa, va a ser nuestro corresponsal en el gobierno, vamos a ir sabiendo de primera qué es lo que está pasando, y felicitaciones porque finalmente tus predicciones se cumplieron. Muchas gracias. Bienvenido como siempre, Tomás. Viviana Yacaman, encargada de la área de calidad de la democracia de la Fundación Chile 21, también mucho gusto de tenerte por acá, Viviana, nuevamente, un gusto. Y ya vamos a conversar del gobierno, de todo lo que pasa y de lo que nos viene. Ajá. Y Juan Andrés Lago, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Bienvenido, Juan Andrés. Nos reencontramos pues de largo tiempo, compañero de universidad, extrañamente en la Universidad Católica. Así es. Sí, claro, éramos compañeros de periodismo en la Universidad Católica. Andrés es periodista. Sí, claro. Bueno, director del Siglo en su momento también. Sí, pues. Y fuimos compañeros, un periodo un poquito complejo en la pontificia, de alguna manera. Sí, eran al menos complejos. ¿Cómo habría sido la pontificia en esa época? ¿La pontificia en esa época? Era menos represiva que la Chile. Sí. Porque no había una intervención militar tan fuerte, tan brutal. Acuérdate, era Suet el rector, nos tocó todo el rato Suet, rector delegado. Alguno que era almirante. Claro. Almirante en retiro. Pero que después fue ratificado por la Santa Sede, que ratifica a los rectores, lo que le dio una legitimidad distinta, en fin. Había más caballerosa, por decirlo de alguna manera. Pero Monseñor Medina era el pro gran canciller. No lo nombres más de una vez porque es mala suerte. No, claro. Pero bueno. Monseñor Medina. Tú sabes que, lo último, Medina fue pro gran canciller y dejó de ser gran canciller Raúl Silva Enrique, que era el gran canciller de la Universidad Católica. Así es. A partir de un momento en que, ya no me acuerdo el tema, pero sí, algún ataque hubo de parte del gobierno a la iglesia, estamos hablando en mitad de la dictadura, y Silva Enríquez quiso responder a través del Canal 13, canal en ese momento entero de la Universidad Católica, y le negaron al pro gran canciller de la universidad la posibilidad de responder en el canal. Y ahí él dejó la gran cancillería y se nombró al gran canciller. Y se nombró a Jorge Medina en ese cargo. Pro gran canciller. Pro gran canciller. Bueno, esto estamos haciendo prehistoria ya. La historia va por otro lado en este minuto. Don Tomás, partamos por ti. Hablemos del gobierno un momentito, de la instalación y de lo que nos espera del gobierno y del talante que uno le puede suponer que va a tener el gobierno Piñera, tomando en consideración de que en la campaña, por lo menos en mi opinión, hay dos periodos muy marcados y dos miradas muy marcadas de lo que podría ser este gobierno, la primera vuelta y la segunda vuelta, con dos discursos que no son muy simétricos, digamos. ¿Cuál es el gobierno que a tu juicio vamos a presenciar en los próximos años y del cual a lo mejor vas a formar parte si es que tienes ganas? Yo diría que el gobierno, desde mi perspectiva, va a ser un gobierno más lo que vimos en la segunda vuelta, con una visión distinta. Creo que hay un cambio y una lectura distinta entre la primera y segunda vuelta por parte del comando y del candidato. Y en ese aspecto yo destaco, lo primero es un aspecto de Chile Vamos, la centro derecha, como queramos denominarlo, en la campaña rescató el valor de la política. Y eso en la segunda vuelta se ve. Aparecen los líderes de los partidos y los parlamentarios electos en primera fila. Cuestión que es compleja cuando hay un candidato presidencial que siempre es el protagonista, más encima un expresidente, pero creo más encima Piñera. Y más encima el presidente Piñera. Pero eso para nuestro sector político es un valor porque rescató esa política en ese contexto, que podría haber sido otra cosa distinta, pero se rescató esa fuerza de los partidos, lo cual yo creo que va a marcar un eje de lo que viene respecto del propio gobierno. Hay una mayor diversidad de opiniones como se vio. Osandón no es igual a Kast tampoco es similar al presidente Piñera, sin embargo se dio esa diversidad política y además el candidato, hoy día presidente, ¿no es cierto?, lee muy bien y construye un programa en cual en la segunda vuelta lee muy bien lo que sucede y él es capaz de plantear sus temas de acuerdo a un programa, a un cronograma más o menos definido, y con un acierto de liderazgo y de convocatoria.
porque la elección en la segunda vuelta tuvo también un aspecto importante que fue la movilización. La movilización política de Chile Vamos en el territorio, en la calle. Un ejemplo de ello es lo que dijo el alcalde de Valparaíso, mientras la nueva mayoría duerme siesta, dijo, bueno, Chile Vamos está en el territorio, y eso lo dijo 2 fines de semana. Los alcaldes tienen la percepción muy fina, digamos. Y yo creo que eso fue un elemento importante en el desarrollo de esta campaña. Evidentemente, lo que viene, el candidato, hoy día presidente electo, ¿no es cierto?, lo que ha dicho es, vamos a tratar de hacer un gobierno de unidad, de convocatoria, de amplios, buscando consensos y acuerdos, digamos, para poder gobernar. Y yo creo que los ejes principales, puedo equivocarme, en un primer año van a estar dados en algo que el presidente Piñera lo tiene siempre presente, que es crecimiento y empleo, que es un aspecto muy importante y que fue una promesa de su campaña, además. Y también creo yo que en la materia de pensiones, donde también debe avanzar obligadamente hoy día en lo que queda mirando hacia el 2018. Creo que son 2 grandes temas que tiene que abordar, con todo lo que significa instalar un gobierno, colocar sus ministros y echar a andar este aparato. Hago un paréntesis, yo creo que un paréntesis de lo político. Me parece que el tiempo que hay entre que un presidente es electo y luego se instala cargo es demasiado largo. Creo que quedó con el tiempo de la modificación cuando la segunda vuelta era, ustedes se acordarán, el 16 de enero, básicamente era mitad de enero, y ahí tenía sentido asumir el 1 de marzo, pero hoy día la elección se define en diciembre y pasan alrededor de casi 3 meses, ¿sí?, hasta que asume el presidente. Yo creo que es un largo periodo en el cual incluso uno podría decir, viene por cuestiones de instalación y de tiempo, podría ser mucho más efectivo. Si uno instala un gobierno en enero, bueno, tiene todo febrero, que en este país mucho de vacaciones, pero tiene todo febrero para acomodarse y en marzo empezar a gobernar. Sin embargo, aquí tenemos que llegar al día 11 de marzo y recién el 1 de abril, digamos, por decirlo de alguna manera, uno ve que empiezan a tomar funciones y su experiencia en el gobierno. Viviana, ¿te parece el análisis de Tomás? Yo creo que yo lo dividiría en 2 desafíos para Piñera. El primero, tú decías, Tomás, una lectura distinta en la segunda vuelta. Yo diría que no quiero decir voltereta, pero sí una ampliación ideológica bastante inesperada, ¿no?, en la segunda vuelta, producto, me parece, un pragmatismo político, ¿no? Y entonces abrió temas sociales, tú mencionaste las pensiones, pero también la gratuidad, que son promesas, que son banderas tradicionales de la centroizquierda, y las tomó, y va a tener que hacer algo al respecto. A mí me da la sensación que va a ser lo menos posible, pero hay una expectativa, una demanda creada de la que se va a tener que hacer cargo. Y el segundo desafío me parece, también lo decía Tomás, algo un poco más técnico, que es básicamente crecimiento, empleo y delincuencia. O sea, esos 3 temas que fueron ejes de su campaña, donde de alguna manera dijo, nosotros lo hacemos mejor que ustedes, nosotros somos técnicamente más competentes, ese discurso, si él no logra bajar la tasa de delincuencia, si él no logra que el crecimiento, bueno, el crecimiento va a ser mejor, eso ya se sabe, pero si no logra éxitos en esas materias, va a ser complejo para él. Entonces, en la instalación yo creo que él tiene que reforzar esos dos desafíos súper fuertemente, y tiene que partir como caballo carrera, haciendo eso fuertemente. Juan Andrés Lago. Agregaría algunas cosas. Creo que el gobierno del presidente Piñera va a necesitar de una gestión política extraordinariamente proactiva, porque no tiene en el Parlamento las correlaciones que le permitan instalar un proyecto y chao, digamos. Va a tener que hacer un ejercicio ahí y se va a encontrar con un escenario en el cual yo diría, no es que vaya a ser así exactamente, pero hay una cierta tendencia dentro de las fuerzas progresistas, que son ahora oposición, a tratar de configurar un cuadro que no es que sea el todos contra Piñera, sino que más bien es el quién
toma la iniciativa política en la agenda legislativa y con qué temas. Entonces, eso yo creo que va a reflejarse en ritmos distintos, en reacciones distintas y en temáticas distintas que necesariamente van a obligar a un cierto grado de conversaciones que va mucho más allá de lo que yo he percibido, que es solo con un sector de la democracia cristiana. Yo creo que la correlación producto del cambio del sistema binominal al proporcional cambió radicalmente. O sea, tú tienes 20 diputados que, claro, serán de distintas sensibilidades, pero de alguna manera tienen un campo común, Frente Amplio me refiero, tienes otras fuerzas, en fin, un partido socialista que creció significativamente en su representación parlamentaria. Entonces, tengo la impresión que en relación a los temas de naturaleza legislativa, parlamentaria, el gobierno de Piñera va a requerir de una gestión política bastante intensa que obliga necesariamente a buscar grados de, más que consenso, yo diría que se abrió en Chile la posibilidad de ciertos acuerdos nacionales, pero que obliga con todos. O sea, yo no creo que sea factible, producto de esta representación, perfecto. ¿me entiendes? Solo llegar con unos, porque va a necesitar. Y por lo tanto, si hablamos de los temas de urgencia, efectivamente, pensiones muy bajas, el tema de empleo, el tema de otras cosas que requieren proyectos de ley, va a necesariamente tener que trabajar con esta dimensión. Déjeme hacer una pregunta media tonta. ¿Me preguntas tonta? Sí, a veces sí. En general las respuestas son buenas o malas, pero hay preguntas tontas. Esta puede ser tonta incluso. Piñera sacó una votación insospechada. Claro. Entonces la pregunta tonta es ¿por qué ganó Piñera con esa dimensión? ¿Cómo lo leen ustedes? Está bien, yo creo que ahí tienen una coincidencia en la lógica de lo que puede ser el gobierno de Piñera. Sí. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa con los chilenos? ¿Qué quieren los chilenos? ¿Qué nos dijeron a través de esa votación que se va? Sí, Andrés. Mira, Andrés Lagos habla. Tal vez breve, pero mira, yo me quedo con dos estudios que a mí me parece súper buenos de la subjetividad en nuestro país que recorren una historicidad. Uno es el del PNUD, el último. Otro es un estudio que ha tenido poca difusión, pero que refiere a estados de subjetividad vinculados a elecciones, que son cosas distintas. En ambos aparecen cosas que yo creo que obligan al reconocimiento de un diagnóstico que a veces no necesariamente ubica, digo en concreto, esto de correlacionar esto de la centroizquierda, por ejemplo, o la derecha con el votante. Yo creo que esas categorías, esas conceptualizaciones, por lo menos para la subjetividad actual de nuestro país, no calzan. Digo esto ¿por qué? Porque yo creo que la volatilidad de un votante en Chile es cada vez mayor. Entonces, tú te encuentras con gente entre 18, 20, hasta casi 40 años, que no le da ningún valor al ir a votar, mientras eso le implique poner en riesgo el día, o el único día, o el día en que siente que tiene que descansar. Entonces uno podría decir, qué despreciable. Bueno, yo dejo fuera la calificación o la descalificación. Pero cuando tú tienes una cantidad de ciudadanía que te está diciendo, mire, yo me siento muy distante por distintas razones del sistema político electoral, si a mí me cambian el día, si a mí me ponen por internet, si a mí, ¿me entiendes? Es decir, esa misma persona hoy día te dice empleo. Y si le creyó a Piñera, votó por Piñera. Porque hay una mitad que votó. Claro. Y votó muy mayoritariamente. Y yo me por estoy Piñera. refiriendo a esa mitad. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, creo que esa volatilidad del ciudadano chileno, que es real, no se puede preconfigurar sobre los conceptos de centro izquierda o centro derecha, porque si no, ¿cómo te explicas que todavía no está el estudio, todavía el CERVEL no ha levantado, no ha hecho el levantamiento completo, pero ya hay ciertos estudios que te muestran concretamente que un votante de Beatriz Sánchez, estamos hablando sobre el 15%, o sea, o más, 25% algunos, votó por Piñera. ¿Me entiendes? Entonces, Yo estoy de acuerdo que hay una como... Viviana Yacaman. Se han diluido las líneas ideológicas y yo creo que no es un fenómeno chileno, es un fenómeno en todo el mundo
que la centroizquierda se tiene que hacer cargo, sin duda. También decir que lo que decía recién del electorado que no se levantó a votar, no es la mitad de Chile la que votó, es un cuarto de Chile. Porque Piñera fue electo con 45-46% de los votos del 50% del 40 y tanto que votó. Entonces es un gobierno minoritario. Claro, lo que pasa es que no sabemos qué piensa el otro 50%. El 50, más o menos la mitad que votó como votó. Y en esa lógica todos los gobiernos han sido minoritarios durante... En el último tiempo han sido minoritarios. Y el de la presidenta Bachelet, este gobierno, ha sido 25%, si hacen los cálculos. Piñera va a gobernar con el 26%, o sea, es más o menos lo mismo, y eso trae una serie de complejidades. Pero volviendo a tu pregunta de por qué ganó Piñera, yo tengo una tesis, ¿no? que es algo que escribí en un artículo en el diario El País. En América Latina, de todas las elecciones que han tenido segunda vuelta en los últimos 40 años, en el 75% gana el que ganó en primera vuelta. Entonces, Piñera ganó en primera vuelta, él es el que gana. Eso es como estadísticamente va con Piñera. Sin embargo, hubo 12 elecciones en las que el segundo ganó. Y todas esas elecciones se verifican dos fenómenos. El primero, que se amplió la base ideológica, y segundo, que se creó un enemigo común. Y yo creo que esas dos razones explican el triunfo de Piñera. ¿Por qué? La base ideológica sin duda ampliada, con gratuidad, con hablar de pensiones, hablar de temas que la derecha no ha hablado nunca. O sea, es evidente que ahí el voto de los 25% o 15% del votante de BEA, que dijo, mira, a mí me interesa este tema, bueno, si lo está diciendo este otro también, ¿por qué no? Fíjate lo que le pasó a Kuczynski, que está tan de moda ahora. Él salió segundo en la primera vuelta, 18 puntos bajo Keiko. Y él creó, y esta es la segundo factor, creó una coalición completa que iba de derecha a izquierda, todos contra Keiko. Y yo creo que Piñera logró con Chilezuela, con esa caricatura, digamos, logró configurar una suerte de enemigo común. Y yo tengo la sensación que esos dos factores fueron claves para el éxito. Tomás, ¿por qué ganaron? Yo tengo una visión distinta. Me imagino. Yo aquí, yo creo que hay dos elementos importantes. Lo primero, creo que la candidatura del presidente Piñera lee muy bien la agenda de los ciudadanos, lo que no hace la candidatura de Piñera. Para mí Guille se queda en una discusión sobre el CAE, que no era la agenda del país ni de las regiones. Tiene una lectura más adecuada respecto a esos temas, como vimos, empleo, seguridad y otros. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, hace una lectura mucho más positiva de hacia dónde iba a desarrollarse el país, más que una condonación o no de deuda. Si al final la candidatura de Guilló en la segunda vuelta yo creo que tuvo un error estratégico comunicacional, que casi quedó invisibilizada por la Presidenta de la República. Entonces yo creo que ahí hubo un tema muy distinto. Y no estoy de acuerdo todos contra Piñera, si todos contra Piñera, Piñera es el segundo presidente más votado después de la transición, entonces también sacó una gran cantidad de votos, en eso mucho más allá que el sector político, es evidente, en una segunda vuelta. Estoy diciendo que la centroizquierda no logró hacer eso, o sea, que al revés, No, Piñera sí lo logró. Desde ese punto de vista yo creo que eso es importante. Y lo segundo, un tema que yo ya lo dije en la anterior, que es la movilización. En el voto voluntario es muy distinto al obligatorio. El voto voluntario requiere de movilización, requiere de ciudadanos, personas, adherentes, que comuniquen el mensaje y lo comuniquen directamente en la calle. Porque la gente en el voto voluntario tiene que hacer su opción y luego levantarse y recurrir, como decía Juan Andrés, tiene que ir a un espacio determinado y marcar el voto. Pero ¿cómo es ese chileno? ¿Qué quieren los chilenos? A mí me queda la duda. La primera vuelta, termina la primera vuelta, no, Chile es de centro izquierda, lo que queremos es la reafirmación y la profundización de la reforma del gobierno de Bachelet. Segunda vuelta, no, Chile es más bien de centro derecha, lo que quiere es certeza, economía más boyante, quiere más crecimiento, quiere certeza en el empleo. ¿Qué quieren los chilenos? Pero mira, en este estudio de subjetividad, yo por eso creo que el anclaje siempre es complejo porque, bueno, es parte de un ejercicio de reconocimiento de esa subjetividad cuando tú has pasado por mucho tiempo, por muchos años, con un cierto marco conceptual que te
te da otra lógica. Pero fíjate, esta ciudadanía joven, yo digo joven, 18, 35 años, estratos medios. Uno cada vez encuentra más jóvenes, más viejos. En la medida que crecemos, los otros claro, son más jóvenes. pero una persona de 40 en este país Un es muy niño, joven. es un niño. Muy joven. Muy joven. Pero es verdad, muy joven. Están Pero- recién empezando. Claro, pero te digo, esas personas, a ver, te decía lo del tema de cómo se aproximan a la elección. Otro tema, francamente radicales respecto de el respeto y la necesidad de vivir en una sociedad que reconoce la diversidad, desde el individuo, no necesariamente desde lo colectivo, aun cuando no aparece esta dicotomía entre individuo y colectivo, simplemente desde el individuo se construye esa subjetividad. Esas mismas personas, esa diversidad te la expresan. Autonomía para el pueblo mapuche, diversidad de opciones sexuales, hasta que CAS tenga derecho a decir lo que dice y que exista. José Antonio. Sí. O sea, ¿me entiende? Ujú. Y ese es un dato de la realidad para mi gusto. O sea, cuando tú tienes una expresión compleja, diversa, tan contradictoria, que es lo que yo creo que Chile hoy día es en ese sentido, me da la impresión de que en esta campaña la derecha efectivamente logró en el plazo de la campaña fidelizar un votante que reaccionó proactivamente a su mensaje. Pero que puede cambiar radicalmente Pero para la próxima elección. Evidente, Evidente, ¿no? claro que puede. Pues No, digo, eso nadie es dueño es de eso. Tomás, es gente que te puede votar ahora por Piñera y te puede votar mayoritariamente por Beatriz Sánchez es verdad, aquí más que castigo, pero la distancia de una ciudadanía que podría haber votado por Alejandro Guiller es producto de la fragmentación, producto de la poca credibilidad de un bloque que está peleado, que está tensionado, es producto de una situación en la cual un proceso de reforma que para mí es el más significativo de los 90 a la fecha, sin embargo, en temas sustantivos no logró llegar a esta ciudadanía y que sintiera que por lo tanto los efectos de su vida cotidiana iban a cambiar. El movimiento social más potente de este periodo es No Más FP, hacen marchas multitudinarias, hacen un plebiscito donde vota 1 millón de personas. Yo no tengo ninguna duda que una parte de esas personas votaron por Piñera. Obvio, si no, ¿Me no entiendes? gana. Claro. Entonces creo que hay que mirar un poco ese espesor. Hagamos una pausa y seguimos conversando en Política en Vivo con Tomás Duval, Viviana Yacaman y Juan Andrés Lago. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Tomás Duval, Viviana Yacaman y Juan Andrés Lago. Hemos hablado de la instalación del gobierno de Piñera, hemos hablado un poco del perfil de los votantes volátiles, más pragmáticos, que pueden ir de un lado a otro, que reconocen otras maneras de clasificarse que las tradicionales que existían de ideológica, de centro, de izquierda, de derecha. Pero ¿cómo quedan las coaliciones a partir de ahora? Partamos un poco por lo de Chile Vamos, que es una coalición difícil, Tomás, da la sensación. No es el gobierno UDI-RN, ahora tiene tiene dentro de los propios partidos y por los lados otros actores que lo hacen una coalición distinta. ¿Tú lo ves como oportunidad de un mejor gobierno o lo ves como una complejidad más a además ser minoría en el Congreso? Yo lo veo como una oportunidad porque es una apertura más ideológica con un espectro más amplio. Y por lo tanto no hace de esto un futuro gobierno monolítico. Creo que eso le otorga una mayor sensibilidad a distintas partes. La dificultad va a ser ahora, bueno, el equipo político del gobierno, cómo esas sensibilidades se van a expresar en el gobierno. Porque ese va a ser a última instancia. Porque vamos desde Bópoli, voy a decir José Antonio Caz, que no tiene partido, no va a formar, yo creo que va a ser un movimiento. ¿Y va a estar en el gobierno, tú crees, Caz? No creo. Caz, José Antonio, Yo da la creo que impresión José de que no, Antonio ¿no? Caz va a seguir el camino que siguió Jaime Guzmán. Movimientos primero, consolidando un grupo de, me puedo equivocar, pero un grupo importante de jóvenes que le den consistencia a esta derecha extra Chile Vamos, llamémoslo No así. le quieres poner No le quiero poner nombre, pero creo que eso es lo que va a hacer Caz.
pero no creo que vaya a estar en el gobierno. Yo creo que él está pensando en hacer ese trabajo siguiendo ese modelo. Me parece. Él ya dijo que quería ser candidato el 21. ¿El Sí, 21 no toca sé. elecciones, no? El 21. Porque formar un partido hoy día es complejo para él, porque va a tener que participar en la elección municipal, tener candidatos, lo van a medir, ahí va a quedar complicado. En cambio, yo Claro. creo que puede tener ahí un rédito distinto. Pero el gran tema al interior de la coalición de derecha es cómo vas a administrar esta mayor diversidad y de posiciones muy distintas. Y ahí donde el equipo político del gobierno, aparte que se va a encontrar con un parlamento muy fragmentado, bueno, va a tener una coalición que también tiene distintas diferencias y miradas a ciertos temas. ¿Y tú la ves sobreviviendo como para ser la misma coalición la que... Yo creo que sí, fundamentalmente porque creo que hubo un éxito político como en conjunto. O sea, asumieron que a pesar de la diversidad se puede tener el éxito político y que los caminos solos o los llaneros solitarios no caben en la derecha, que había sido en algunas partes una costumbre, digamos. Entonces yo creo que ahí hay una consolidación y también hay un cambio generacional. Si la elección parlamentaria lo que hace es una renovación importante de los liderazgos políticos, en todos los sectores, yo creo, no solamente en mi sector, creo que en todo. Y por lo tanto creo que ahí hay un tema que evidentemente puede ser importante, con una conducción de gobierno que además el gobierno le otorga mayores visibilidad a ciertos personajes y también a los partidos. Entonces yo creo que ahí está el elemento desde este sector político. Viviana, la centroizquierda. Mm. ¿Qué es hoy día la centroizquierda? O sea, ¿existe el centro, para empezar? ¿Qué viene siendo? Bueno, no, en realidad son demasiadas preguntas. ¿Cómo se va a empezar cómo se para la coalición si es que hay coalición, digamos, a Claro. partir de... O sea, la respuesta breve respecto al centro, yo creo que no, que es uno de los resultados de esta elección, el vaciamiento del centro, y eso tendrá todo un tipo de análisis que no necesariamente entramos aquí, pero en términos de la centroizquierda yo creo que hay un desafío como bien profundo, que es que hay que pensar cuál es el proyecto que tenemos y qué le vamos a proponer a la ciudadanía. Eso es una conversación muy incipiente que además tiene la complejidad que no hay respuestas claras en ninguna parte del mundo. Hay modelos ya establecidos, pero la complejidad que describía Juan Andrés de un votante más volátil, más pragmático, que le importan otras cosas, hace de esta línea ideológica algo que requiere ajustes importantes. Y esa es una reflexión que se tiene que dar. Y no sé si 4 años bastan, ¿no? Ahora, el otro desafío me parece de la centroizquierda, en términos de las coaliciones, yo creo que al final todo verá de acuerdo a los incentivos. O sea, me parece que Chile Vamos, bien lo decía Tomás, va a mantenerse unido porque el incentivo es enorme. Si ellos logran sortear 4 años juntos, votar, sacar adelante proyectos que son emblemáticos para ellos, van a ganar la siguiente elección. Entonces, es un tema de incentivos. Yo creo que la nueva mayoría ese grupo tiene incentivos más diluidos para mantener juntos porque hay proyectos distintos y el Frente Amplio no tiene ningún incentivo para unirse a la nueva mayoría, a menos que sean proyectos bien emblemáticos que les importen a ellos. No sé, de los llamados temas valóricos que yo me rehúso a llamar así, que más bien son libertades individuales y derechos individuales. Eso es lo correcto, lo valórico. Es una tontera. Bueno, pero o sea, fíjate, la Convergencia Democrática, la DC, con la nueva mayoría, y Frente Amplio tienen 76 diputados. Chile Vamos tiene 73. O sea, si eso hubiese una unidad, bueno, estamos, pero eso no va a pasar. Entonces yo creo que va a haber una complejidad enorme para... ¿Estás considerando los 4 de la alianza? De los regionalistas no, de los regionalistas verdes no lo estoy Que considerando. esos van a ser de pronto súper importantes. Puede ser. Pero el otro desafío que me parece a mí como coalición es que además de esto profundo de qué proyecto político, es qué líderes vamos a tener, ¿no? Y ahí yo diría que el pecado capital que hemos tenido nosotros es no crear liderazgos nuevos, no tener la camada de recambio, no tener el semillero. Y eso nos está pasando a la cuenta. Son los partidos, perdona que le agregue este elemento para que el juicio después, una vez que tú termines lo siga Andrés, los partidos y el tema de la corrupción no son también elementos que han deteriorado profundamente la opción de una centroizquierda
entre socialdemócrata y socialista democrática, digamos, para hacer un distingo que es medio retórico, pero que... Es bien que interesante hace- eso, porque la corrupción, yo diría, si uno la mide, es peor en la derecha, ¿no? Sí. Los casos de corrupción son más brutales. Pero involucran afectó mucho más, quizás, Pero le claro, quitó por- base moral, ¿no? Es que exacto, yo creo que eso es. O sea, en la medida que la centroizquierda que se había sustentado en una base moral de la salida de la dictadura, tiene estos casos, es imperdonable para una gran parte de la ciudadanía. Yo creo que ahí eso fue una variable, no en la elección necesariamente, pero durante el gobierno, la aprobación muy baja que tuvo el gobierno y que al final del día sí afecta a la candidatura del representante del gobierno. Juan Andrés. Mira, a ver, para tratar de entender o sea, tratar de intentar responder la pregunta, Felipe. Primero, yo creo que es inevitable analizar todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir hacia el futuro, a lo menos desde el 2011 para adelante, donde yo creo que se produce una inflexión muy potente en Chile. Las agendas programáticas cambian de los bloques políticos porque de alguna u otra manera buscan incorporar, porque no fue solo, aunque fue educación. Yo me recuerdo, el presidente Piñera en ese momento le dice al movimiento, ¿cómo van a financiar ustedes la educación? Y el movimiento le responde con reforma tributaria. Y ocurre que ahí se instala la reforma tributaria como un tema político más de fondo, porque en ese momento varios se había planteado, ahí han existido antes reformas, pero habían sido muy parciales. Y no con el propósito de instalar un concepto ya distinto desde el punto de vista de Estado. 2011 para mí es clave para entender lo que está pasando ahora y lo que eventualmente podría pasar hacia adelante. Segundo, creo que efectivamente el primer año, no quiero decir que íbamos como avión, pero íbamos bastante bien. La derecha estaba muy mal. O sea, íbamos bastante bien. Y la derecha, a pesar de que efectivamente no le afecta, pero estaba complicado con Penta, muy complicado. Soquimich, muy complicado. Pero llegó Soquimich para acá y llegó Cabal. Y de una elección donde la... Claro, o sea, y llegó no, y Cabal. además, acuérdate, aprobada la reforma tributaria, Aprobada el binominal. el fin del binominal, y Cabal, y- y con pocos votos. No. Terminaba el año el gobierno de manera Penta, a notable. ellos les complicó Penta. Penta. Penta fue muy duro para la derecha. Pero, y entonces viene un segundo año donde cambia todo. Y yo creo que efectivamente la corrupción golpeó en el corazón de este sector. Se agudizó una desafección mucho más fuerte en este sector que en la derecha. Y yo creo que ahí empiezan los fundamentos de la emergencia de lo que es hoy día el Frente Amplio. Porque si tú miras el resultado de las municipales, el Frente Amplio no suma voto nuevo. Lo que ahí ocurre es que hay un trasvasije potente de votación que antes era de los partidos de la nueva mayoría, que se va al Frente Amplio, no hay votación nueva, y otra que simplemente se queda en la casa. Es decir, los partidos que más votación pierden son socialistas, democracia cristiana, comunista y PPD. 600.000 votos en conjunto. Exacto. Entonces son cuestiones, y agrégale que en el caso de la DC ya venía perdiendo votación hacia la derecha, 1.800.000 votos. Sí, mucha gente. O sea, es mucho, es mucho. Entonces, yo creo que todo eso está empezando como a rentar ahora. Yo no sé a dónde va a culminar todo esto. No lo sé, pero como que está empezando una situación que hay que observarla con mucha atención, porque creo que mi hipótesis son desde que pueden echar abajo algunos partidos hasta que pueden haber reordenamientos, refundaciones o no sé qué cosa. Aquí se cayeron varios que apostaron a salir de esta elección con grandes liderazgos en el Senado. Ujú. Y eso quedó ahí. Concuerdo contigo. Si los liderazgos quedaron. No hay, hoy día no se vislumbra nada. Tomás, ¿cómo lo ves tú desde Perdón, pero puedo decir algo sobre la Toma, por oportunidad, supuesto. una oportunidad sobre esto. O sea, ¿cuál es la oportunidad, yo creo? Yo creo que la reflexión más de fondo es que procesos de transformación, no le pongo ningún calificativo, pero de transformación en una arquitectura como la chilena, requieren de correlaciones políticas, electorales, sociales, incluso culturales, que hasta ahora no han existido. Y eso, para mi gusto, desde el punto de vista del aterrizaje, no es todos contra Piñera, es unidad de convergencia sobre un estatuto común, programático. Y siento que, por lo menos de las conversaciones que yo he tenido en el Frente Amplio y por este otro lado, eso empieza a hacer ruido. Porque en Chile no hay 3/3. Lo que hay es una derecha que creció, que es muy potente, y al frente una fragmentación de islotes, de islas, en fin, de disputas, de contenciones, de lo que tú quieras, de trasvasije de votación.
pero que es un mundo progresista muy amplio, que eventualmente, si quiere de verdad tomar la iniciativa política desde el punto de vista del mediano plazo histórico, necesita buscar mínimos de convergencia. Que hoy día no están, ¿no? No, no están. No. Tomás, Tomás duda, la verdad. Tiendo a converger. Yo creo que lo miro desde el otro lado. No es la convergencia oportunidad- democrática todavía, No, ya, no, no. Pero- ya pero llegará, po- el, pero ya llegará el ya llegará. minuto. Los análisis podría ser. estamos en cierta manera, pero yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, porque la centroizquierda o la izquierda se ha movilizado más a la izquierda y nos ha dejado un espectro al centro, un votante mediano, un votante de centro, que el presidente Piñera lo captó de algo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí nos dejan una oportunidad muy grande. Creo que políticamente cometeríamos un gran error si no miramos desde Chile Vamos ese espacio político. Porque el debate, mi impresión es que el debate futuro de la izquierda, como Juan Andrés aquí lo va a plantear, es un debate que va a ser programático, ideológico, y se puede centrar muy a la izquierda. Y esta elección, no pasamos ni de la izquierda a la derecha de manera violenta en Chile, digamos. Creo que eso no ocurre. Los presidentes pueden tener distintos signos. Pero hoy día, como el centro político, no hay partidos que uno podría decir, oye, los identificamos plenamente, todo lo contrario, digamos, han sufrido pérdidas de votos. ¿Por qué? Porque el elector, el ciudadano es distinto. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad de crecimiento. Y si el debate ideológico lleva a la izquierda, a la centroizquierda, hacia la izquierda, yo creo que nos abre más allá una mejor oportunidad, sabiéndolo hacer. Estoy mirando desde mi perspectiva, digamos. Ahora uno puede cometer muchos errores porque ese electorado no es ideológico, Claro, tiene exacto. otro Ese- tipo de en En ese intereses. sentido, ese- ¿pueden y crecer ahí- hacia ese centro sin tener conflictos dentro del propio Chile Vamos? Yo creo que sí, yo creo que es posible. O sea, el candidato presidencial, hoy día presidente, lo hizo. Entonces yo creo que es posible crecer hacia ese sector. Sobre todo si somos capaces de generar figuras políticas distintas, o la renovación en la política, porque evidentemente los partidos políticos todos estamos más o menos con ciertas crisis, digamos. ¿Sí? Lo que ha ocurrido en nuestro sector, que se produjo una gran renovación de liderazgo, y eso también incentiva, porque los parlamentarios hoy día, la mayoría son nuevos. Por primera vez en Renovación Nacional existen 10 mujeres parlamentarias, el partido más grande con mujeres, porque se hizo un trabajo. Ahora, si eso es bien leído y es una oportunidad. Yo creo que ahí está la gran oportunidad. Yo creo que la dificultad hoy día es cómo, lo miro desde fuera, ¿no? Cómo la izquierda va a recomponer esa fuerza, porque tiene un frente amplio que efectivamente va a jugar con sus parlamentarios. Tampoco es una coalición muy Sí, unida al Frente sin Amplio, duda. es una No, no. dispersidad por mencionar se a puede Florcita leer- Motúa y Sí, Boric, sí. no tienen nada que ver ambos, digamos. ¿sí? O a lo mejor sí, Sí, pero en no- estilos muy distintos, Sí. pero a lo mejor si tú le Sí. preguntas más de qué quieren, se parecen más Exactamente. que a lo mejor con gente que viene de igualdad. Claro, dentro esa del es Frente otra- Amplio. claro. El Frente Ah. Amplio también es Tampoco es una algo historia por muy, mirarlo. muy sí. cohesionado y unido, digamos. Claro, y se Así tiende a es. hacer como la lectura, decir, mira, aquí está la derecha, aquí está como la centro izquierda o como y para acá está como una izquierda más izquierda. Pero el Frente Amplio es una cosa bastante más Sí. compleja que Sí. una pura izquierda, ¿no? Pero la Sí. democracia cristiana y el PPD tienen que resolver sus conflictos. O sea, el O sea, tienen PPD, que seguir viviendo para Sí, empezar. primero. Bueno, pero Viviana. tienen que resolverlo. Viviana Yacama. Mira, yo creo que estoy de acuerdo con Tomás. Si se lee y se hace bien desde Chile Vamos, llegar a ese electorado, no sé si de centro político ideológico, pero más pragmático, que bisagra, ¿no? Que está ahí, yo creo que les puede ir bien, pero mejor les iría, no sé si va a pasar, ¿no? Pero si Piñera toma temas de libertades individuales, autonomía personal, si saca el matrimonio homosexual, si saca temas que son patrimonio, digamos, y yo creo que él en su foro interno es bastante más progresista que su coalición, y el tironeo hacia la más derecha, o sea, Kast es una figura súper importante, su emergencia, ¿no? Y a quien le habla y lo que dice y todo eso, pero sacó 8% de los votos en la primaria. Sí, po. O sea, es emergente, pero todavía es pequeño y no tiene representación parlamentaria. Pero la UDI tiene que cuidar ese flanco y no La puede UDI, ponerse así liberal, es. porque si se pone liberal se le vacía hacia casa. Así es, pero la DC, Claro. o sea, hay gente que puede Está muy configurar. entretenido este panorama. Si tienen
están a punto de tener mayoría simple en un montón de temas. Entonces, si es que hacen eso, esa oportunidad, eso sería automáticamente otro gobierno de derecha, porque esos temas son uno de los pocos temas en que verdad nos diferenciamos. O sea, la presidenta Bachelet empezó su vida en aprobación después de aborto 3 causales. El 70 y algo % de la población siempre ha estado de acuerdo con aborto 3 causales, que es un avance bien tímido en mi punto de vista. Pero eso es porque vimos ahí la ideologización, esa cosa religiosa de la derecha que apareció. Ahí hay una pugna. Si Piñera, con su pragmatismo, con sus convicciones que son un poquitito más liberales que el resto, de las que además le gusta jactarse, le gusta hablar los cómplices pasivos, o sea, a él le gusta eso. Se salió del ancho de banda habitual de la derecha en el gobierno anterior Piñera en varias cosas, o sea, cerrar Cordillera, exacto. los cómplices pasivos, y agarró el CAE y fue el que más rebajó el caso. O sea, sorprende de pronto Piñera. Claro. Y puede ser Pero demoledor para la izquierda, sí, lo que pasa es lo que dices tú. Por eso decir que el punto de referencia 2011, ¿por qué? Porque efectivamente a Piñera lo que le desploma el gobierno es algo que nadie tenía presupuestado con la dimensión que tuvo, que eran estas movilizaciones que no paraban, que crecían, que además parten al comienzo de año con los temas medioambientales. Y todos estábamos impresionados porque salían ONG, convocaban, pues no eran los partidos, y salían 60.000 personas, 70.000 hidroavisos, en fin, pero después viene lo otro y ya la cuestión se desbordó. Yo siempre digo, a proporción del país, las movilizaciones del 2011 por educación son las más grandes del mundo. Entonces, bueno, a proporción, por cápita, claro. Nosotros, entre paréntesis, entonces te digo, el impacto de eso fue muy potente. Yo no sé si se va a volver a repetir algo así, no sé, no. Pero creo que producto del cambio del sistema electoral, producto de cómo estas transformaciones de subjetividad están cursando en el país y que se están empezando a reflejar claramente en las elecciones, en los que votan y no votan, yo diría que habría que tener un poco de imaginación política para pensar qué es lo que eventualmente puede pasar en Chile. Oye, nos queda casi nada. Les quiero ofrecer un minuto a cada uno para... Viene el 2018, para decir lo que les venga en gana a propósito del final de este año y el comienzo del próximo. Tomás. Yo diría lo más negativo del año, que no vamos a estar en el Mundial. Eso para mí es lo más negativo del año, más allá de la política. Y de lo que viene, creo que nuestro continente va a tener elecciones importantes en Colombia, en Brasil, en México, o sea, creo que va a ser un año 2018 mirado al continente que va a ser importante en esas disputas electorales, sobre todo en países, y todavía tomando en cuenta qué está pasando en Perú, que todavía Perú es... Puede pasar cualquier cosa bastante inmoral lo que hizo el presidente de Perú, digamos. Creo que es inmoral lo que hizo desde todo punto de vista y pierde todo su capital político en una maniobra burda, diría yo, ¿sí? De negociación burda, salvar un cargo por un indulto, eso tiene otro sentido. Pero creo que por ahí viene una mirada distinta que creo que el continente hay que mirarlo también más allá de lo que nos pasa a nosotros como país. Viviana Yacaman. Para mí, más que el próximo año, diría los próximos 4 años, se viene entretenido, en el sentido que vamos a tener una disputa ideológica, más temas, más actores, como no hemos visto mucho en la historia de Chile, reciente, después de la dictadura. Entonces eso yo creo que va a ser entretenido. Pero también creo que no va a pasar mucho. O sea, yo creo que va a ser discursivo. Pero en términos de la aprobación de proyectos de ley, yo estaría sorprendida si se hicieran enormes avances. O sea, no hay mayorías, lo hemos hablado, la construcción de mayorías va a ser compleja. Entonces, yo creo que no. Y en ese sentido, yo diría que para mí lo que viene es la elección del 2020, las regionales, de gobierno regional. Eso va a ser importante. Yo creo que, o sea, para mí la prioridad de los partidos debe ser, porque imagínate que, no sé, Chile Vamos gana la enorme mayoría de los territorios. Eso le asegura la elección del 2021. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, y también la elección del 2021, porque el Frente Amplio puede
sacar alguna carta mucho más potente de lo que hemos visto hasta ahora, y eso también cambiaría la dinámica. Entonces creo que son 4 años entretenidos, pero no sé si tan decidores en las políticas públicas. No sé. Juan Andrés Lago. Mira, yo, a ver, así como ocultando, pero tengo la impresión de que se abrió una posibilidad, no sé si se va a producir, se va a concretar, pero se abrió una posibilidad de que en Chile, inéditamente para este tiempo y para el tiempo pasado reciente, se hable a lo menos, se considere a lo menos el camino de grandes acuerdos nacionales. Tú lo ves con el gobierno incluso. Sí, grandes acuerdos nacionales. ¿Por qué? Porque creo que hay ciertas prioridades que vienen demandantes de la ciudadanía transversales que imposible que el gobierno no las tome, imposible que la oposición no las tome. Y por lo tanto, ahí está. Y está la previsión, está el tema de seguridad ciudadana, ¿me entiendes? Yo creo que se abre esa posibilidad. No sé si va a cuajar, pero está. Y la segunda, que creo que para mi gusto es muy importante, es que producto de cómo ha ido asimilándose el triunfo del presidente Piñera de la derecha y por otro lado la derrota, me da la impresión de que este punto de opcionar la posibilidad de convergencia en la medida que pasan las horas y los días se transforma en una necesidad. Porque efectivamente, si uno lo ve desde el punto de vista electoral y de las elecciones que vienen, si uno lo ve desde el punto de vista de la correlación, es decir, la fragmentación, lo único que va a permitir es que la derecha tranquilamente pueda consolidar un camino hacia un nuevo gobierno. Queridos amigos, querida amiga, muchas gracias por la gentileza de haber compartido este programa, el último del año. Yo quiero desearle a ustedes, por supuesto, que tengamos un muy buen 2018, que lo pasen muy bien, con prudencia, con prudencia. Eso para ti es la recomendación. No, para mí la prudencia tiene que ver con la ancianidad. Yo ya a esta altura tengo que ser prudente en todo. A ti que eres una niña, te recomiendo mucha prudencia, sin exceso en la celebración. Está bien, le haré caso, le haré caso. No, muchas gracias por acompañarnos, Juan Andrés Lago, Viviana Yacaman, Tomás Duval. Gracias. Nos seguiremos encontrando a partir del próximo año conversando del avatar político de nuestro país. Y a ustedes también, felicidades, que lo pasen bien, cuídense y nos encontramos el próximo año. Muchas gracias, muy buenas noches.